Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias, emisión fin de semana. Investiga la muerte de un detenido en una estación de policía en Bogotá. Al parecer fue atacado por otros prisioneros y horas después de ser atendido en una clínica, murió. Gobierno de Colombia responde a Congreso peruano que declaró persona non grata al presidente Gustavo Petro. Continúa la protesta de educadores e indígenas del Cauca en las escaleras del Capitolio Nacional. Esperan más manifestaciones que se sumarán al plantón. Desarticulan en Bogotá banda de atracadores acusada de robar en buses del SITP y en restaurantes de la localidad de Kennedy. Autoridades del Valle del Cauca rechazan acciones violentas de las disidencias de las FARC en municipios del departamento. La Defensoría del Pueblo alerta por posible vulneración de derechos humanos en los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral en el Meta. Por causa del invierno se aplaza la reactivación del paso de vehículos en el sur del país. La variante de Rosas en el Cauca quedó suspendida. En San Vicente de Chucurí, Santander, las autoridades ambientales hicieron un llamado para que no trafiquen con la fauna silvestre. Un oso perezoso de 4 meses fue rescatado. El gobierno cree que la curva de alza de alimentos tocó techo y empezó a bajar. Impulso a insumos locales, una de las estrategias. Entrevista con la ministra de Agricultura. 2 semanas después del terremoto, organismos de rescate finalizan tareas de búsqueda de sobrevivientes en Turquía. En deportes, terminó la Vuelta a Andalucía. El colombiano Dani Martínez ganó en Portugal y tenemos los goles del fútbol colombiano. En minutos más detalles. 117 agrupaciones vibraron en el Cumbiódromo. Barranquilla se mueve al ritmo de la Gran Parada. Buenas noches, bienvenidos al Noticiero de Todos. Las autoridades investigan el asesinato de un detenido que pagaba condena por acceso carnal violento en la estación de policía La Candelaria en Bogotá. Katy Sánchez, ¿qué dicen las autoridades sobre este nuevo hecho? Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes. Mucha atención porque RTBC Noticias conoció que un detenido fue de nuevo asesinado en una de las estaciones de policía en Bogotá. Esta vez fue en la estación de policía Candelaria. Según la investigación de la Fiscalía, se trataría de una persona que no pagó extorsiones en esa estación de policía y también algunas cosas que había pedido fiadas dentro de esa estación como cigarrillos, marihuana, bazuco y algunos minutos de llamadas. Así lo corroboró la Fiscalía y el CTI cuando fue a hacer la inspección del cuerpo. Luis Alberto Ortiz Palomino, de 28 años, fue asesinado en la estación de policía Candelaria. Pagaba condena por acceso carnal violento. Esto dijeron los internos testigos a la policía. Los que mandan allí son Day y el Samario, quienes ordenaron que Huila se peleara con Byron Bobadilla, porque estos esa noche no pagaron la cuota. Aceptaron, pero que peleaban a golpes, pero que los de la banda La Casa les dijeron que tenía que ser a cuchillo. Cuenta que Byron Bobadilla apuñaló al Huila en la frente. Al parecer se presenta una riña dentro de las celdas de la estación de policía Candelaria, en donde una persona sufre golpes, motivo por el cual es trasladada al centro asistencial. Esta persona fue dada de alta. Al estar de nuevo en la celda 17 de la estación Candelaria, empezó a sangrar por la boca y la nariz. De nuevo, fue llevado al Hospital Santa Clara y falleció. Se realizaron 29 entrevistas por parte de la Fiscalía a los internos de esta estación y determinaron que... Asimismo, el resto de diligencias de entrevistas se estableció que allí los responsables de ese hecho fueron por las extorsiones que allí tienen los presos y que la persona que se peleó con el Huila fue Dairo Andrés Bobadilla Cardoso y los que allí mandan dentro de la celda son Darío Alejandro Andrea Muñoz y Luis Fernando Gómez Muso, alias Los Plumas. 7:04, el gobierno colombiano respondió a la decisión del Congreso de Perú de declarar persona non grata al presidente Gustavo Petro. La respuesta llegó desde la Cancillería colombiana.
Con un comunicado, la Cancillería se pronunció sobre la decisión tomada por el Congreso peruano. Dice que la declaración de persona non grata al presidente Gustavo Petro no afectará las relaciones binacionales. Este es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú que no compromete al pueblo y por lo tanto no afecta la histórica relación con la hermana nación. También asegura que seguirán trabajando en los temas en común de los dos países. Se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes como son, entre otros, el fortalecimiento de la integración regional, la protección de la Amazonía y su biodiversidad. La decisión del Congreso peruano se dio en respuesta a estas declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que se refirió a las protestas que estallaron en ese país. Pero en Perú marchan como nazis contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos. En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores también envió un mensaje de apoyo al pueblo peruano en el que desea que se solucione la actual crisis social e institucional que atraviesa Perú. Desde México, los países garantes de las conversaciones con el ELN hacen un balance del cierre de esta primera semana en el segundo ciclo de los diálogos. Con las discusiones sobre cómo será la participación de la sociedad en el acuerdo de paz, finalizó la primera semana de diálogos en México. Venezuela, como país garante, espera que este segundo ciclo arroje resultados positivos para la paz colombiana. Esperamos que dichas conversaciones arrojen y lleguen a buen término para que esto de alguna manera se traduzca pues en soluciones. El delegado venezolano reafirmó el respaldo del gobierno de su país en el proceso de paz con el ELN. Yo soy optimista, somos muy optimistas del lado nuestro. El mandato que traigo del presidente Nicolás Maduro es de un total y irrestricto apoyo a el proceso, a la paz total, como política diseñada por el gobierno del presidente Petro. Y mantiene el positivismo en la paz total de Colombia. La paz de nuestro hermano pueblo de Colombia es la paz de Venezuela, es la paz de toda la región de América Latina y el Caribe, es la paz de nuestra patria grande. Según el vocero, las conversaciones durante la primera semana se desarrollaron en un ambiente de respeto y amistad. Y continúa la protesta de educadores e indígenas del Cauca en las escaleras del Capitolio Nacional. No se irán hasta recibir respuesta a sus peticiones. En la Plaza de Bolívar está Juan Carlos Giraldo. Buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Damaris, televidentes, muy buenas noches. Pues la situación continúa acá en el centro de Bogotá, en donde ya se completan 13 días de estas manifestaciones por parte del Magisterio de Maestros del Cauca, del departamento del Cauca, en donde le exigen al gobierno más garantías en la prestación del servicio de salud. Señalan ellos, y vamos a mostrarles un poco lo que se ve acá, que en lo corrido de los últimos meses, más de 120 maestros han fallecido por negligencias médicas, supuestamente, por lo cual mantienen estas protestas acá, pero además por diferentes medios han citado a más integrantes de Asoinca, a más campesinos del Cauca y a la comunidad en general para que se sume a estas manifestaciones que se hacen además en varias regiones del país, así como aquí en el Capitolio, en donde han convocado a que más de 1.500 personas lleguen hasta acá a Bogotá para continuar en este paro, en estas manifestaciones en la que le solicitan puntualmente al gobierno que les deje encargarse de los recursos de la salud para ellos poder destinarlos de mejor manera. Esta es la situación que se vive acá y se espera entonces mañana la llegada de por lo menos 1.000 integrantes más de Asoinca. Regreso con ustedes a estudio, Juan Carlos Giraldo, RTBC Noticias Conectados 24/7. Clara Luz Roldán, gobernadora y alcaldes de varios municipios del Valle del Cauca, rechazaron los hechos de violencia que se han registrado en municipios como El Cerrito y Jamundí. Acciones presuntamente relacionadas con disidencias de las extintas FARC. Camilo Fajardo con la información desde Cali. Los alcaldes del departamento del Valle y la gobernadora Clara Luz Roldán le han pedido al gobierno nacional hacer cumplir el cese bilateral al fuego. Esto tras las acciones de los últimos días que dejan el asesinato de 3 personas en el municipio de El Cerrito y el secuestro de un contratista en zona rural de Jamundí. Solicitarle al gobierno nacional que haga respetar el cese bilateral al fuego, acordado con estos grupos al margen de la ley.
Los vallecaucanos estamos siendo víctimas de hostigamientos permanentes, lo que se constituye en una violación al proceso de paz total que persigue el gobierno nacional. La mandataria de los vallecaucanos también pidió implementar medidas de seguridad que permitan hacer frente a la delincuencia desbordada por parte de los grupos armados al margen de la ley y las bandas delincuenciales. Radio Nacional de Colombia y RTVC, conectados 24/7. De otro lado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre afectaciones a los derechos humanos en los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral en el Meta. Esto porque las autoridades han confirmado homicidios selectivos, amenazas y extorsiones contra habitantes. Información de Paula Cuy desde el Villavicencio. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, ha elevado un llamado de atención al departamento del Meta por la situación de orden público que nuevamente está generando afectación de derechos humanos, especialmente en los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral. Desde la Defensoría del Pueblo emitimos la alerta temprana estructural 04 del 2023 para los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral en el departamento del Meta, quienes se encuentran en alto riesgo de afectaciones a sus derechos humanos por las disputas entre grupos armados ilegales. Este ente encontró graves afectaciones a los derechos humanos que se evidencian en homicidios selectivos, amenazas, extorsiones y la exigencia de manera violenta del pago de impuestos. Están las víctimas del conflicto armado y los niños, niñas y adolescentes y jóvenes por el riesgo de reclutamiento forzado. También reclamantes de tierras y segundos ocupantes, líderes y lideresas comunales, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, a los que se suman integrantes de organizaciones sociales, campesinas y comerciantes. El defensor del pueblo le ha pedido al gobierno nacional que implemente las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes de toda la región. La reapertura de la variante de Rosas Cauca, con la que se busca reconectar al sur del país, por el momento está suspendida. Se tenía proyectado que mañana se reactivaría para el paso de vehículos, pero las fuertes lluvias han impedido los trabajos. Desde el Cauca nos tiene los detalles Jessica Molano. Ya se cayó una estructura del puente. La variante en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, que sería reabierta el día de mañana para el transporte de carga, no podrá ser entregada de manera oportuna, como lo explica el alcalde de este municipio, José Roberto Campo. Las condiciones climáticas no fueron las mejores. El compromiso era entregar mañana la obra, pero no es posible. Tuvieron 4 días de retraso de la obra, por lo tanto, mañana no estará habilitada la vía panamericana pues para el transporte de vehículos de carga ni livianos. En esta semana quedaron comprometidos pues, los ingenieros a hacer la activa entrega, pero con la visita que vamos a tener el próximo miércoles del señor presidente, pues allí se ratificará lo dicho pues por la firma constructora. Los comerciantes y ciudadanos de toda esta zona esperan que lo más pronto posible se dé apertura a esta carretera porque ayudará definitivamente a descongestionar la situación que se viene registrando en esta zona del territorio colombiano. Una banda de atracadores se había convertido en el terror de los habitantes de Kennedy en Bogotá. Robaban a pasajeros del SITP y a clientes de restaurantes del sector. La policía los capturó. 5 personas fueron capturadas cuando atracaban a un grupo de pasajeros en un bus del SITP y a unos comensales en un restaurante ubicado en la localidad Kennedy. Por voces de auxilio, nuestros cuadrantes del CAI Castilla logran la captura en flagrancia de 5 personas colombianas, dentro de ellos una femenina, quienes momentos antes habían hurtado a los usuarios del SITP. En este establecimiento todo parecía normal, hasta que llegaron 4 individuos armados, amenazaron y apuntaron a quienes estaban en el restaurante. Enseguida, esta misma banda atracó a pasajeros de un buzonal. Era una banda que se subió con armas de fuego, armas blancas y también en complicidad con un taxi. Tan pronto se bajaron del SITP, se subieron al taxi. Luego de despojar de sus pertenencias a los ciudadanos, los delincuentes bajaban de los buses y al huir utilizaban un taxi que se presume manejaba la mujer capturada. Dentro del taxi, la policía logró recuperar 6 celulares que habían sido hurtados y se incautaron 2 armas de fuego y un arma blanca. Los capturados tendrán que responder por los delitos de porte de armas de fuego, hurto y concierto para delinquir. Las autoridades ambientales hicieron un llamado para que no trafiquen con la fauna silvestre, especialmente la conocida como el oso perezoso. Esto a propósito del rescate de un perezoso de aproximadamente 4 meses en zona rural de San Vicente de Chucurí, en Santander.
perezoso de aproximadamente 4 meses de edad fue rescatado y puesto al resguardo de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Luis Emilio Atuesta, médico veterinario de la entidad, explica. Aproximadamente unos 4 o 5 meses de edad, está en buenas condiciones, pero da muestras de que ha sido maltratado, tiene unas costras encima de la nariz. Según el funcionario, el corredor ambiental donde fue encontrado este animal es empleado para el tráfico de fauna silvestre, por lo que reiteró su llamado para no hacerles daño. Coger esta especie en el bosque, estoy seguro que han debido matar la mamá. Eso no tiene carta de presentación a estas alturas, que los intermediarios, los negociantes de fauna silvestre colaboren para que los cazadores maten la mamá de esta especie que estamos mostrándoles hoy. El cuidado y el respeto por las especies animales y vegetales debe ser una premisa para los santandereanos. El Ministerio de Transporte convocó para el próximo martes 21 de febrero a los representantes del gremio de taxis a la reunión de la mesa de concertación con los ministros de Trabajo, TIC, Ciencia y Tecnología para evitar una jornada de bloqueo en las calles. Algunos sindicatos de taxistas saldrán a las calles en los próximos días para rechazar la regulación de las plataformas de movilidad. Por esta razón, el gobierno lo citó a una mesa de diálogo para lograr acuerdos con este sector. De la ilegalidad de las plataformas y que se prohíban las plataformas, hemos establecido diálogo con ellos permanentemente. Hemos venido insistiendo que este tema hay que llevarlo al Congreso de la República. Asegura que los gremios, tanto de particulares como de taxis, deben estar en la misma mesa para llegar a acuerdos. Llegó la hora que todos nos sentemos a la mesa y seguir amenazando paros cuando el diálogo está abierto me parece que no es muy razonable. El ministro ratificó que escuchará las solicitudes y motivaciones de los taxistas que los han llevado a promover la jornada para buscar soluciones efectivas y concertadas. El gobierno cree que la tendencia al alza de los alimentos ya tocó techo y considera que deberían empezar a bajar. Preparan estrategias para evitar nuevos impactos en los precios. Nuestro director Jairo Patiño habló con la ministra de Agricultura, Cecilia López. Primero, ya hicimos el análisis. La explicación clara de la disparada de la inflación es la importación de las materias primas de los principales alimentos de la canasta familiar. Ya empezó a quebrarse, ese es el segundo punto, ya se empezó a quebrar la inflación de alimentos. El presidente del gremio de agricultores reaccionó a las declaraciones de la ministra de Agricultura, Cecilia López, en RTVC Noticias. Aseguró que hay muchas variables que pueden afectar los precios de los alimentos. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia aseguró que los precios de los alimentos son muy volátiles. Algunos de los precios de los alimentos se han venido incrementando y otros han mostrado una tendencia a la baja. Hay que tener presente que el mes de enero tradicionalmente es un mes de consumo de alimentos bajo, como consecuencia de los periodos de vacaciones de colegios y universidades. Sobre la baja de los precios, señaló que hay variables que pueden afectar ese comportamiento. Los rezagos del fenómeno de las lluvias de finales del año pasado, la tasa de cambio que no baja, las tasas de interés que siguen subiendo y por supuesto también en función de lo que ocurra con los inventarios de productos como el arroz, del comportamiento de las proteínas de origen animal como el pollo, el cerdo y el huevo y por supuesto las medidas que pueda adoptar el gobierno nacional. Espere la entrevista completa de nuestro director Jairo Patiño con la ministra Cecilia López a las 9:30 de la noche. Más de este diálogo con la ministra de Agricultura a las 9:30 en especiales RTVC Noticias. Cecilia López también hablará de la reforma agraria. 7:18, Turquía decidió poner fin a las labores de búsqueda 14 días después del terremoto del 6 de febrero, excepto en las provincias más afectadas. Así lo anunció la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias. El hecho deja ya unos 45.000 muertos entre ese país y en la vecina Siria. Es el acto reflejo que se ha repetido durante 13 días, donde culmina el suelo de Turquía y empieza la territorialidad siria, y luego de caerse por un terremoto. Mecánico o humano, el reclamo a los escombros por la vida que se esconda debajo ha sido ininterrumpido hasta hoy. La jefatura de la Agencia de Desastres del país dio por terminado el trabajo de búsqueda y rescate
en estos montículos en 9 de las 11 provincias afectadas. Acabo de volar sobre Hatay para ver la devastación y es difícil expresarlo con palabras. Observar da más dimensión a lo ocurrido al país que lidera entrega de ayuda humanitaria a la vida que no se extinguió. El jefe de la diplomacia estadounidense desde Incirlik, donde se distribuye, prometió potenciarla. Traeremos otros $100 millones para ayudar a quienes la necesitan desesperadamente. En muchos lugares, la esperanza persiste aún con el tiempo en contra. La búsqueda tiene que continuar para que al menos se encuentre su cuerpo. Llevamos días esperando. Hemos estado aquí desde el día del terremoto. En 24 horas no se ha encontrado ningún sobreviviente entre ruinas. Imágenes así, de por sí escasas, empiezan a ser las últimas en medio de estas montañas que un temblor dibujó. Estados Unidos y su aliado en Asia, Corea del Sur, respondieron con el sobrevuelo de bombarderos supersónicos de largo alcance al lanzamiento por parte de Corea del Norte de su nuevo misil balístico hacia el mar de Japón. Es el segundo en menos de 48 horas. Así lo anunció el Estado Mayor surcoreano. Es el cielo de Japón, Hokkaido para ser más específicos, y el que se alcanza a ver a lo lejos es el mensaje que a toda la región e incluso un poco más allá da el líder de Corea del Norte. Lo captado serían los kilómetros finales de los 990 recorridos por Hwasong-15, el misil balístico intercontinental de Pyongyang. Su fulgurante tránsito es a la vez respuesta y muestra de su capacidad de ataque nuclear a amplísima escala, y que advirtió como el paso importante que daría como contrapeso a los ejercicios militares adelantados por Estados Unidos y Corea del Sur. La contestación a esos 67 minutos que el misil surcó el cielo y que Norcorea justificó como la verificación de la confiabilidad de su arma con toda su fuerza nuclear lista para combate fue con estos bombarderos supersónicos de largo alcance, F-35 de Seúl y F-15 de Washington, con los que quisieron dejar clara su robustez y agilidad bélica. El misil de Corea del Norte tiene la potencia de avanzar 14.000 kilómetros, es decir, que su vuelo, si así se le dictaba, era capaz de impactar cualquier lugar de Estados Unidos continental. De ahí el capítulo más reciente en la tensión triangular Washington-Seúl con Kim Jong-un. Hablamos ahora de lo que ocurre en la región, porque el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su apoyo a más de 90 opositores de Nicaragua. En su cuenta de Twitter, el mandatario expresó que el dictador, refiriéndose al presidente Daniel Ortega, que la patria se lleva en el corazón y en los actos y no se priva por decreto. No están solos, aludiendo a la reciente decisión de Managua de despojar de la nacionalidad a periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de derechos humanos residentes fuera del país. Un material difundido y sin editar dado a conocer por el Instituto Oceanográfico Woods Hole de Estados Unidos permite conocer el interior del Titanic, ese buque que emprendió un viaje en 1912 intentando llegar desde Inglaterra a Estados Unidos y que no se completó cuando se le atravesó en el camino un iceberg. Esta es nuestra crónica RTVC Noticias. Bienvenidos a presenciar esta fotografía. La de la tragedia que ocurrió hace más de 100 años, que reposa bajo el océano y sobre la que todo se ha escrito y ha sido capaz de despertar una inusual fascinación. Es una fotografía que inmortalizó el momento exacto en que el transatlántico más colosal en su tiempo, edificado en 1095 días, se hundió en tan solo 150 minutos. Una foto que duró guardada 37 años, porque estas imágenes que permiten transitar entre la imaginación y lo que se ve al Titanic jamás habían sido reveladas. El Instituto Oceanográfico Woods Hole de Estados Unidos consiguió lo mismo que James Cameron con su película,
robar el aliento con el buque que se hundió aquel 14 de abril, que se convertía en 15 en 1912. Y es que 74 años se necesitaron para este encuentro, porque solo hasta entonces, finales de los 80, fue posible la tecnología que rastreara al buque en el que navegaba el anhelo por una vida mejor de miles de personas. El recorrido por el lujoso barco, que ahora es ecosistema marino, duró 1 hora y 21 minutos. Ocurrió en julio del 86 y es una proeza pionera en la videografía submarina. Murieron 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo cuando el Titán de los mares chocó contra un iceberg y se hundió. De la noche, bienvenidos a la información deportiva en RTVC Noticias. En la pantalla de Señal Colombia Deportes, ustedes vivieron a Tadej Pogačar coronarse campeón de la Vuelta a Andalucía. El colombiano Santiago Buitrago fue tercero en la clasificación general, pero dejemos que sea Goga Ruiz Sandoval quien nos dé el cierre con broche de oro de una semana de mucho ciclismo. Ninguna fuga pudo producir resultados en la Vuelta a Andalucía. Con todo y un premio de rampas de más del 13%, la escapada no tuvo futuro con Dries de Boon como único sobreviviente. En los últimos 30 kilómetros en descenso, el pelotón recuperó a la mayoría de sus cartas para un embalaje numeroso. La llegada, sin embargo, invitaba a una mezcla de poncheurs y escaladores rápidos para buscar la última victoria de etapa. Tras un trabajo impecable de Tadej Pogačar a favor de su rematador Alessandro Covi en los últimos 2 kilómetros, el italiano del UAE se vio adelantado por Omar Fraile, quien rompió la hegemonía del equipo emiratí para darle a Ineos Grenadiers la última victoria parcial de la Ruta del Sol. En el grupo mayor entraron los protagonistas del podio. Tadej Pogačar sumó su victoria número 51 de por vida con el título de la carrera, seguido de Mikel Landa y el colombiano Santiago Buitrago, quien también añadió su segundo podio en 2 carreras por etapas al iniciar este año. Buitrago aún está por definir su siguiente carrera con miras a continuar su preparación rumbo al Giro de Italia. Gracias a Goga, pero la mejor noticia en materia ciclística para Colombia hoy fue la victoria de Daniel Felipe Martínez, que se coronó campeón de la Vuelta al Algarve en Portugal. Ojo a este dato porque antes de la contrarreloj Dani llegaba 7º en la general y tras una presentación impecable en una de sus especialidades, el ciclista de Ineos Grenadiers hizo un tiempo de 29 minutos y 50 segundos que le bastaron para quedar 4º en la última etapa y para sacarle 2 segundos de ventaja a su compañero Filippo Ganna en la clasificación general. Este es el primer título de Dani en el 2023. En la Liga Colombiana no paran los resultados sorpresa. Junior de Barranquilla perdió y la hinchada pide la cabeza del técnico Arturo Reyes. Millonarios ganó con una de sus joyas de la cantera en su mejor momento y Pereira se quedó con el clásico cafetero. En RTVC Noticias vemos los goles de la fecha 5. Una victoria que revitaliza ante el clásico rival. Pereira levantó cabeza en casa y ante el Once Caldas, que no sabe lo que es ganar este año. Salimos con la intención de ganar el partido a través de nuestra idea de juego, de ser presionantes. Pero otro que no levanta cabeza es el Junior de Barranquilla. Con este penal en los últimos minutos, Pasto parece haber sentenciado el fin. Parece que Arturo Reyes no entierra a Joselito Carnaval. Es normal que en una situación como esta haya mucha presión, pero yo sigo confiando en este grupo de jugadores, en el trabajo que estamos haciendo. Pero los que sí festejaron gracias a Óscar Cortés fueron los embajadores. Con estos 2 goles, una de las revelaciones del suramericano sub-20 hizo vibrar el Campín y le dio a Millonarios la segunda victoria del año. Afortunadamente tuvimos la posibilidad con Óscar de recuperar un balón y abrir el marcador. Otro que respiró fue el América y agudizó la crisis del poderoso de David González. Pues empieza a generar este tipo de ambiente que estamos viviendo en este momento y donde es difícil, sobre todo para los jugadores en la cancha, poder tomar decisiones claras. Con gol de Wilson Morelo, Santa Fe ganó en el Metropolitano de Techo ante la Equidad, que venía de buena racha. Y cerramos los deportes haciendo un recorrido por las ligas de Inglaterra, España y Francia. Nos vamos a hacer ahora vamos a ver una joya. Perdía el Paris Saint-Germain ante el Lille. Lo empataron y con este golazo ha ganado el Paris Saint-Germain, que es primero de la Ligue 1, 57 puntos. Y Messi, como siempre, figura. Hasta acá la información deportiva.
fiesta más grande de Colombia, el Carnaval de Barranquilla, que culminará el próximo martes, vio desfilar hoy a cerca de 117 agrupaciones que a ritmo de cumbia se tomaron la Vía 40. Calor y colorido en la capital de la alegría. El domingo de carnaval arrancó con la gran parada de tradición, un desfile que año tras año exalta la historia y cultura del Carnaval de Barranquilla. Este año más de 300 carnavaleros desplegaron su talento sobre la Vía 40, rindiendo homenaje a las danzas especiales y de relación con la puesta en escena denominada Carnaval, una tradición hecha patrimonio. La agenda carnavalera continuó con el Festival de Orquestas en el Par Vial de la Carrera 50, donde más de 15.000 personas están disfrutando de bailar a cielo abierto una maratón musical de géneros como la salsa, merengue, vallenato, folclórica, tropical y urbano. Más de 30 agrupaciones musicales compiten por llevarse el Congo de Oro. Cierra el domingo de carnaval con las letanías que se tomaron la cuchilla de barrio abajo, que convierten las noticias y hechos más comentados en divertidos versos. Y atentos a los hechos que serán noticia esta semana en Colombia. Mañana en Mosquera, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro hará el lanzamiento de una nueva estrategia para mejorar las condiciones de los campesinos y ofrecerles nuevas oportunidades medioambientales y económicas. La estrategia se llama Campesena y es liderada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Número 2, esta semana inicia el debate del Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno Nacional hará la presentación del proyecto en las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuarta de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. El próximo miércoles en La Vega, Cundinamarca, el Ministerio TIC realizará el lanzamiento del programa de escuelas rurales, donde entregarán una importante dotación tecnológica para garantizar el acceso a la conectividad de los estudiantes y la comunidad rural. Hasta aquí RTVC Noticias del fin de semana. Si quieren revivir y comentar las historias, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales. Nos vemos mañana lunes en nuestra emisión del mediodía. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación.